Gobierno de Alfonso López Pumarejo. Hace un siglo, el 30 de junio de 1913, nació Alfonso López Michelsen, el hijo del presidente López Pumarejo que encabezó la revolución en marcha. Los diarios liberales rememoran la fecha considerándole el hombre del siglo XX. López el Viejo, representante legítimo del establecimiento y gran burgués, mismo le dio un gran impulso a las reformas sociales que reclamaba el país, tratándose de ponerse en sintonía con la modernización tras décadas de atraso. Para ello era necesario contar con el apoyo de la naciente clase obrera. Gobierno de Julio César Turbay, presidente de la República durante el periodo 1978 a 1982. Desde allí se declaró opositor al régimen conservador que está en el poder. En 1949 fundó y dirigió uno de los pocos medios del liberalismo y radioperiódico Democracia, que se emitió hasta 1957. En 1953 fue elegido miembro principal de la Dirección Nacional Liberal. Después de la caída de Rojas Pinilla, una junta militar asumió el poder y Turbay fue nombrado Ministerio de Minas y Petróleos. Cuando se inició el Frente Nacional y fue elegido Alberto Lleras Camargo como presidente, Turbay fue llamado a integrar el gabinete y nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Representó a Colombia en la conferencia de cancilleres realizada en Washington y definió los objetivos de la conferencia. Intervino en la designación del Comité Internacional de los 21, presidido por López Pumarejo, y delineó la política exterior de Colombia en Latinoamérica. Toma de la Embajada de la República Dominicana, llamada también Operación Libertad y Democracia, fue una acción armada del grupo guerrillero colombiano M-19, en el cual se tomó por asalto y secuestro las instalaciones de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. En la acción, el M-19 secuestró a diplomáticos de numerosos países que partían en una fiesta conmemorativa de la independencia de la República Dominicana, el 27 de febrero de 1980 hasta el 25 de abril, cuando secuestradores y secuestrados fueron enviados a Cuba, donde los rehenes fueron liberados y los guerrilleros quedaron asilados. Gobierno de Belisario Betancur. En 1978 fue postulado como candidato oficial de su partido a la presidencia de la República, en una reñida campaña contra el liberal Julio César Turbay, quien le derrotó por un estrecho margen. Para las elecciones de 1982, nuevamente fue abanderado por su partido y recibió el respaldo de la ANAPO, configurando el movimiento nacional que lo llevó a rebotar al expresidente Alfonso López Michelsen, con casi 3.200.000 votos, frente a los 2.800.000 votos del exmandatario, obteniendo así la tercera mayor votación en la historia del país. Betancur hizo un llamado al diálogo a las organizaciones rebeldes guerrilleras de Colombia y suscribió acuerdos con las guerrillas de las FARC, M-19 y el EPL. Con las FARC se firmó los acuerdos de la Uribe y que resultaron en la creación de la Unión Patriótica como brazo político de las FARC, mientras que con el M-19 firmó los acuerdos del Corinto. La toma del Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia, también llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros, el M-19, a la sede del Palacio de Justicia, ubicado en la costa norte de la Plaza Bolívar de Bogotá, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retomada del mismo, que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros del Estado, servicios judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dámelo que Gobierno de Virgilio Barco. Entró en política en 1943 y su regreso a Colombia cuando fue designado secretario de Obras Públicas en el norte de Santander, y 2 años después secretario general del Ministerio de Comunicaciones. En 1945 se convirtió en el concejal de Durán.
un pequeño municipio de su departamento a nombre del Partido Liberal, y en 1947, concejal de Cúcuta, fue elegido para la Cámara de Representantes en 1949, pero se exilió en Estados Unidos en 1950 a causa de la violencia entre liberales y conservadores. La Unión Patriótica, también conocida como el UP, es un partido político colombiano de izquierda, fundado en 1985 como parte de una propuesta política legal de varios grupos guerrilleros, entre ellos el Movimiento de Autodefensas Obreros, ADO, y los frentes desmovilizados, el Simón Bolívar y el Antonio Nariño, del Ejército Liberal Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Sus primeros consejos directivos fue encabezado por el secretario de las FARC. Se refiere a la revolución histórica de la producción y distribución de drogas ilícitas de efecto psicotrópicos en Colombia, desde el lugar casos creados una nueva clase social e influencias grandemente la cultura colombiana. El narcotráfico ha tenido directa influencia en la vida política, social y económica del país. Varios dirigentes nacionales han sido acusados de alianzas con grupos narcotráficos y o grupos armados ligados al narcotráfico para ganar poder político y económico.